Buenas tardes. Es un gustazo ver, ahora sí que sí, el auditorio lleno. Esta mañana os habéis perdido dos charlas buenísimas con Pinto y con Carrascosa, que han estado muy bien. Pero bueno, continuamos. Voy a hacer la ronda de agradecimientos de colaboradores que esta mañana pues la hemos hecho y como hay gente nueva, pues la vamos a volver a decir para que seamos conscientes de que hay mucha gente colaborando en estas segundas jornadas sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Ayuntamiento de Arauzo de Miel, evidentemente, anfitriones, Fundación Caja de Burgos, Archivos Españoles de Cetrería, la Casa Rural La Abuela del Pinar, Fundación Oxígeno y Parque Natural Sabinares de la Arlanza. Vamos a dar paso a una mesa redonda, mesa triangular. Hemos tenido dos bajas de última hora, pero tenemos tres ponentes de nivel, de izquierda a derecha. Os los voy presentando con una minimísima presentación y luego si queréis aportar algo de experiencia curricular, pues estupendo. Tenemos a la izquierda a Roberto Lozano, presidente de la Fundación Oxígeno. En el centro tenemos a Javier Castroviejo, biólogo, que ha trabajado mucho con Félix, y a la derecha pues Benigno Varillas, pues biógrafo oficial de Félix Rodríguez de la Fuente, palabras mayores. Nos han faltado a última hora pues Joaquín Araujo y Jesús Garzón por problemas de agenda, problemas de última hora. Se han quedado con muchísimas ganas de venir y por mi parte cedo la palabra. Empezad quien vosotros consideréis, todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo porque yo no soy de esas personas que tienen mucho que decir, sino que son ellos. Así que me han encomendado mediar vuestra mesa redonda, y como sois personas que se os hace una pregunta y luego hablan de lo que quieren y cuando quieren, pues yo creo que no vamos a tener ningún problema. Así que en primer lugar, muchas gracias por venir aquí a todas las personas que esta tarde habéis decidido dedicar un rato a la cultura y a la conservación de la naturaleza. Muchas gracias a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Arauzo de Miel por continuar educando y generando cultura y educación ambiental en nuestros pueblos. Y muchas gracias también a esas personas que a veces no se ven, como Isidro, que está por ahí y que empujan, ¿no?, para que nuestros pueblos tengan vida. Y en eso de la vida, pues cuando esta mañana venía para acá, pues yo estaba dando vueltas cómo presentar a estos dos señores y cómo mediar con ellos, pero mirando el paisaje, pues uno puede inferir sin mucho esfuerzo que todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido fruto de las generaciones anteriores a nosotros, ¿no? Y que de alguna manera esas boyales, estos pinares que tenemos aquí cerca, los sabinares, los pastos, están llenos de cultura y del trabajo, del esfuerzo y del sudor de muchas personas que iban modelando el paisaje e hicieron que España pues sea uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y de Europa, y además con un patrimonio cultural ingente y intrínsecamente ligado al territorio, ¿no? Esos palomares, la cultura de la resina, los chozos de los pastores, los hornos, los molinos, las fuentes, absolutamente todo era trabajado por y para vivir metidos dentro del territorio, ¿no? Algo que en los últimos, no sé si 50 años, 60, 70, se ha ido perdiendo. Y quizá a partir de ese momento, de hace 50, 60, 70 años, pues es cuando más necesidad había de esos pioneros de la conservación, que es un poco el título de la mesa redonda de hoy. Y pues mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? ¿Desde cuándo hace falta en este país que haya pioneros de la conservación? Pero no sin antes explicar un poquito más que, como le ha dicho él, pues Javier fue de 14 años director del Parque Nacional de Doñana. Vivió y trabajó, que luego hablaremos un poco, con Félix Rodríguez de la Fuente, con Valverde, y además pues es consultor de la FAO, también de Naciones Unidas para temas ambientales, y luego aparte de ser muy activo, pues es activista, ¿no?, que a veces pues eso le trae algún quebradero de cabeza. Y a Benigno pues le pasa un poco lo mismo. Benigno dice que lo único que no quería en la vida era escribir, y se pasa el día escribiendo y pensando y escribiendo, ¿no? Y gracias a él, que luego también hablaremos, pues en un momento dado de la historia de este país apareció él como periodista y puso en el mapa pues muchas de las cuestiones ambientales que ahora estamos hablando y que siguen vigentes 20, 30 años más tarde. No porque ahora seas muy mayor, sino porque en aquel entonces eras muy joven. Así que mi pregunta un poco es, en este trayecto en el que muchas personas mayores de las que hay aquí vivían ligadas al territorio, ahora la gran mayoría, el 80% de la población vive en las ciudades, ¿desde cuándo consideráis vosotros que hacía falta pioneros en la conservación, que hicieran no solo conservación, investigación y lo transmitieran?
Benigno, si quieres. Bueno, perdón, esto está muy fuerte. El proceso es mucho más largo que 40-50 años. Yo creo que lo descubrí por Rodríguez de la Fuente, que él me remontó a hace 10.000 años, ¿no? Y ahora la ciencia está demostrando que lo que él elucubró en los años 70, cuando, como bien sabe Javier, la genética estaba en pañales, se confirma que los españoles no llevamos aquí, yo qué sé, ¿no? 2.000 años, 3.000 años, desde que empezó un poco la idea esta de los celtíberos, etcétera, sino que llevamos aquí 35, 40.000 años. Y solo de toda esa cantidad de años, 5.000 llevamos como ganaderos y agricultores. Antes éramos cazadores-recolectores y vivíamos en una España vacía. España tenía en aquellos años unos 50.000 habitantes, 1.000 por provincia, imaginaros, y vivíamos muy felices, como lo demuestra el arte rupestre, que eso solo lo puede expresar de esa manera alguien que tenga una serenidad interior, ¿no? Una paz interior enorme, ¿no? Y una capacidad de comprensión y de síntesis, algo todavía que la ciencia y los que investigan este arte y este fenómeno no saben explicar, no saben por qué está eso ahí de esa manera. Y Félix, que yo mira que llevo años buscando fuentes, indagando en su vida, yo no tengo claro cómo llegó él a esa información, cómo descubrió este hombre el paleolítico, esa etapa de 30.000 años en la que vivimos aquí, nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, y eso acabó, según Lazueza, que es un investigador joven que hizo unos estudios de genética de nuestra población, hace 5.000 años. Hace 5.000 años desaparece de los genes de los españoles la presencia de los varones paleolíticos. Algo pasó, evidentemente los mataron, y solo quedaron, afortunadamente, la genética de las mujeres, que a esas las secuestraron y las convirtieron en lo que llaman en ganadería las nodrizas, ¿no? En reproductoras de esclavos. Y ese fenómeno Félix lo pilló en los años incluso 60. Yo tengo algún documento del año 60 donde él habla ya de estas cosas. A mí me sorprende mucho. Y a la vez de la curiosidad histórica y cultural, lo que me sorprende es el valor que todo eso tiene para nuestro futuro. En qué medida la crisis que él anunció y otros, ¿no? Ya en los años 60 y 70 de que esto iba a petar, la estamos viviendo en 2023. Y esta crisis energética, de encarecimiento de la vida, de guerras y de falta de claridad de qué va a ser el futuro, ellos nos anunciaron, ¿no? El informe del Club de Roma del año 73 decía con claridad que en los años 2000 habría una gran crisis fruto de la explosión demográfica, del crecimiento desmesurado del consumo de energía por persona y de todos estos temas que ahora somos muy conscientes, de que vas a llenar el depósito de gasolina y ayer me dejé 110 euros, ¿no? Digo, ¿qué es esto, no? Entonces, este hombre nos descubrió este problema, como digo, no relacionado como hacemos ahora los ecologistas, que consideramos que fue el derrumbe de la España rural tradicional lo que supuso un cambio del paisaje. Pues para nada. El cambio del paisaje ya se produce con Tartesos y con los romanos y con todo lo que vino después, y fue un proceso lento, ¿no? Porque la capacidad destructiva del ser humano era muy baja y evidentemente a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de los años 70, con toda la maquinaria y con toda la prosperidad que nos trajo el esquilmar el planeta, porque no se nos debe de olvidar que nuestra generación ha consumido toda la energía acumulada por el planeta Tierra en decenas o cientos de millones de años.
y nos lo hemos cargado en 100 años. Hemos consumido todo el carbón, bueno, todavía queda, pero ya ni se quiere quemar porque eso supone un cambio climático. El petróleo, que tampoco es que hayamos agotado los recursos, pero sí lo suficiente para que el precio se haya disparado, y todo lo que pueda suponer materias primas o el mismo suelo, ¿no? El suelo se está sellando de una forma alarmante con urbanizaciones, carreteras, ciudades. Todo eso es un proceso que Félix dijo que había empezado en eso que él llamaba la línea, la divisoria, de ese momento en que dejamos de ser seres libres, que es como finalicé mi charla el año pasado en el tiempo que pude hablar, y esta actual, que llevamos 5 o 7 mil años, de personas que por algo que tampoco está muy claro, los científicos no nos lo aclaran, que indujo al ser humano a abandonar una vida en la que no trabajaba, en la que solo se dedicaba a cultivarse artística y científicamente los conocimientos de astronomía, de la naturaleza, de las cosas que podían tener en aquellos tiempos, no lo podemos ni imaginar. Como no hay información, pues nos los imaginamos medio evolucionados, un poco brutos, en fin, hay todas las versiones que queráis. Sin embargo, Félix decía, no, el ser humano que habitó Altamira hace 14.000 años probablemente había llegado a la cúspide de la evolución cerebral, porque al tener solo el cerebro como herramienta de comunicación, de pensamiento y de trabajo, lo tendría muy desarrollado, y también por otras cosas, como por ejemplo el vivir integrado en la naturaleza hace que tus sentidos, el olfato, la vista, el oído, estén aguzados y sean muy capaces. Darwin, en el Beagle, cuando fue al cono sur de América con Fitzroy, decía que los 3 salvajes que llevaban a bordo, que era el motivo de ese viaje, no escribir la teoría de la evolución, sino que con 20 años se apuntó para darle cháchara al capitán del barco, ¿no? Que no podía mantener relación con la tripulación, y entonces elegían a un individuo que fuera a bordo para comer con él y compartir el camarote y no estar solo. El caso es que Darwin se da cuenta que estos primitivos que había secuestrado el Fitzroy en un viaje anterior y los tiene que devolver a su tierra, veían los barcos a unas distancias que decía uno de ellos, barco, barco, y el capitán miraba con el catalejo y no veía nada. Pero al cabo de 2 horas o lo que fuera, aparecía un barco. Dice, caramba, con el tío este. Porque tenían una visión, lo mismo que un oído o una capacidad mímica, en fin, pequeños detalles que nos indican que esa idea que tenemos de que éramos unos seres que fuimos evolucionando hasta hoy, que somos el no va más, pues probablemente sea muy errónea, y ahora lo que seamos unos seres bastante degradados. Y bueno, cuando uno ve la cultura clásica de Grecia o otras culturas que florecieron con mucho conocimiento, pues nos damos cuenta de que para nada el siglo XIX fue la cúspide de la evolución como ellos pensaban, y menos el siglo XX con sus guerras, y el XXI, donde somos más humildes y ya nos damos cuenta de que hay otras culturas, hay otros niveles. Pero todo esto viene a cuento de por qué surge el ecologismo. Y yo creo que empieza en los años 70, e incluso un poco antes, con Rachel Carson y otros científicos que levantaron la liebre de que esto no iba bien, porque a nivel que el ser humano ha recuperado a partir de individuos como Félix, y no quiero ahora poner a Félix en un pedestal, ¿no? Porque era muy humano como somos nosotros, al nivel de un Leonardo da Vinci o de un Einstein o de todas estas personas que de la oscuridad hicieron luz. Pero todo el conocimiento científico tiene menos de 100 años, o sea que hasta el siglo XIX el mundo vivía en una oscuridad tremenda, y solo con el desarrollo de la ciencia empezamos a rascar quiénes somos y más o menos a dónde podemos querer ir, y eso empieza en los 70, pero no para nada porque hubiera un derrumbe del mundo rural. Yo creo que el mundo rural
no acabó con la naturaleza porque no pudo, no porque tuviera unas pautas de comportamiento como hemos predicado los ecologistas, yo hasta el 2011 y Roberto todavía sigue empecinado en defenderlo, fuera algo meritorio. Yo creo que lo meritorio fuimos hace 8.000 años. Claro, remontarse a 8.000 años a la gente le da risa, ¿no? Me dice, pero este tío se ha vuelto loco. Y no hablo por mí, hablo por Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, yo os diré, cuando era joven, con 14 años, le seguía y nunca me enteré de que me hablaba del Paleolítico. Cuando he revisado todas sus cintas para escribir su biografía, es que no hay ni una en la que no hable del Paleolítico. Y todavía hoy entrevisté, hoy por la mañana, a un amigo suyo de juventud que estuvo 7 años con él en Valladolid, paseando por en Burgos. Bueno, paseaban por el Espolón en Burgos, pero estuvo en Valladolid estudiando Tonono. Y me decía que él no le había oído hablar nunca del Paleolítico. Entonces, bueno, en general, nadie, ni su mujer, ni su hermana, ni sus amigos, recuerdan eso. Y yo digo, no es normal que una persona en 350 cintas que dejó grabadas en Radio Nacional, más en los documentos escritos, no pare de hablar de una cosa y nadie lo recuerde, ni yo mismo cuando lo escuchaba en directo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay cosas que no vemos, hay cosas que están delante de nosotros, pero si no tienes el conocimiento para verlas, no las verás jamás. Y las intuimos. El ecologismo surge cuando detecta en un petirrojo, en una mariposa, en un águila imperial, que existen seres libres y que tienen derecho a vivir. Había una ley de extinción de alimañas que condenaba a la desaparición a todo lo que fuera salvaje, ¿no? Y Félix se da cuenta de eso. En 1960 escribe un artículo en ABC que era de ser un héroe o un descerebrado, porque te podía llevar a la cárcel, ¿no? Criticando el decreto del 11 de agosto de 1953 de extinción de alimañas firmado por Francisco Franco, que había que acabar con todas las águilas, ¿no? Y él dice que no, que eso es una aberración. Y a partir de ahí arranca este pensamiento que tú preguntas por él y se va desarrollando con él, básicamente. Luego llega una segunda tanda que representa muy bien Castroviejo, ¿no? Que ahí quería llegar yo, pero cuando acabes, ¿eh? Que tomó la dirección de Doñana y en lugar de seguir, hombre, Valverde hizo mucha conservación, pero el que hizo militancia, y yo lo sufrí en mis carnes, es este señor, que llegó a llamarme un día a las 3 de la mañana para pasarme una nota de prensa. Y yo le dije, pero Javier, ¿cómo me llamas? Yo estaba durmiendo, claro. Y dice, porque cualquiera sabe lo que sabía que a esta hora ibas a estar en casa y te iba a pillar. Digo, pues muy bien. Dice, toma papel y lápiz, que han talado aquí unos árboles en el Parque Nacional de Doñana, los de Licona. Y bueno, ese entusiasmo y esa militancia de científicos que se comprometieron con esta causa fue lo que fue consolidando el que los seguidores de Félix tuviéramos la capacidad de desarrollar campañas y desarrollar acciones que han llevado a día de hoy a que una sociedad esté mucho más concienciada y, lo que es más importante, el gobierno, ¿no? Hoy en día hay legislación, hay medidas y sin embargo todo va peor. Entonces, ¿por qué? Pues eso sería la siguiente pregunta. Bueno, de las 15 que tengo, que creo que solo vamos a llegar a 3. ¿Qué me cuentas? Pero no importa. Javier, por alusiones y también por lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Tú has vivido un poco más que Benigno cómo era este país en una dictadura y cómo se podía hacer conservación, y contabas alguna anécdota, pero además cuando luego estábamos en la exposición has dicho, mira, estos son Valverde y Félix, que son como mi familia, ¿no? Entonces, pues claro, sí, claro. Has vivido unos momentos de cambio político y en el que creo que tampoco estás muy convencido con los políticos que tenemos ahora. No hay menor riesgo, no. Y no soy el único, creo, ¿eh? A excepción, y por ahí empiezo, de la alcaldesa Benito de Arauzo de Miel, que ha conseguido, ha contribuido a un pueblo precioso, de una elegante sobriedad castellana, muy bien mantenido y que nos acoge. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias, vecinos todos, y muchas gracias
Es un placer que Benigno venga, Isidro, que ha sido el motor de todo esto, Rodríguez, y Roberto, que me ha seguido. Estoy encantado aquí. Bueno, hay que... El tiempo, como bien dice Roberto, experimentadísimo, estas líneas de la coordinación, vuela. Bueno, pero a Benigno no le ha volado, así que tú tranquilo. El tiempo vuela, luego vuela Benigno, como vuela un buen cetrero su pájaro, pero luego al otro ya no hay tiempo de volarlo, claro. Y los cetreros me entienden muy bien. Bueno, vamos a ver. Ni por virtud ni por no virtud, el mundo que nos encontramos, hasta hace muy poco al menos, eso lo dijo Benigno, es el producto de una evolución conjunta entre el hombre, la especie humana y la naturaleza. Y este ajuste continuo durante milenios, muchos milenios, da lugar a una síntesis que se llama el paisaje. Y este paisaje, que es producto de la necesidad y de la convivencia, porque no había otra forma, por ejemplo, que vemos aquí en Arauz, pues lo que nos encanta, y todos los protagonistas de estos, aunque no lo hayan querido y se consideren mártires por serlo o felices, son los vecinos, la gente que ha vivido de la naturaleza, con la naturaleza, y ha habido un ajuste porque la naturaleza y la geografía marcan lo que se puede hacer o no, y ellos lo adaptan. Es una continua evolución. Bueno, esto fue un ajuste a lo largo de muchísimo tiempo. Desde que no se queda esto en la naturaleza virgen. Antes de nosotros, ustedes que les voy a contar, esta gatapuerca, todos somos doctores en paleoantropología aquí, pero antes de los humanos actuales, había otros humanoides, el hombre de Neandertal, por ejemplo, y ya tenían el fuego. Bueno, no es tener el fuego, es dominar el fuego, es decir, sabían encenderlo, sabían apagarlo y sabían transportarlo. Y desde entonces ya se empezó a usar el fuego pues para lo que se usa casi hoy en el campo: quemar pasto, brezal y producir productividad, mayor productividad, venían los herbívoros que cazaban, para iluminarse en las cuevas porque hacía frío, para quemar probablemente aldeas de los vecinos para la guerra, para acosar la caza y despeñarla, y para prolongar las horas de luz. Y esto dio lugar a los fuegos de campamento de aquella época, y que se producía probablemente en aquellos hogares de hace ya 400.000 años, 300.000 años, tertulias, y con ese fuego y con el frío que hacía fuera y con todo esto se podía pintar. Y yo creo que el fuego fue algo esencial en la evolución humana y la cultura. Bueno, entonces los humanos o humanoides desde hace tiempo inmemorial están modelando el paisaje hasta nuestros días. ¿Quiénes empezaron a modelar esto? ¿A quiénes hay que agradecerlo? A ustedes, a los mayores, que labraban la tierra como se había hecho probablemente hacía milenios, que pastoreaban como en milenios, que se aprovechaba el monte y que dio lugar a este paisaje precioso de este rincón de España. Un punto. Otro punto. Luego viene así que los humanos tuvimos capacidad de destruir más, pues como siempre destruimos. No es que ustedes, los que empezaron en el campo, fueran modelos de nada, era lo que había. Pero claro, lo que había cuando vino el tractor, vino los pesticidas, y vino el cemento, y vino las carreteras, como se podía, se hacía. Y entonces surgió una destrucción continua, masiva, que todavía se prolonga hoy. Y con esa destrucción acentuada por la población, aumento de la población exponencial. Hoy somos 8.000 millones y claro, España tiene 50 millones o 40 y tantos, pues con lo que decía Benigno, cuando España tenía hace 500 o 50.000 habitantes, aunque quisiera no se podía hacer mucho. Entonces surge un momento de añoranza, que es del mundo urbano, cuando viene el neolítico, el cultivo, se almacena mucho grano, se puede hacer una burocracia, hay grano para el ejército, hay grano para el pueblo, hay grano para el trabajador, hay grano para el que manda, y se hace el núcleo urbano. Y el núcleo urbano aumenta la humanidad, aumenta y falta la naturaleza. Y el del núcleo urbano empieza a ver
que añorar la naturaleza. Y ahí surgen los primeros movimientos de atención o de alarma o de nostalgia de aquello que sucedía. Y los primeros que empezaron a manejar esto fueron los poetas, ya hace mucho tiempo. Cantaban la naturaleza y eran los poetas medio locos, no se les hacía mucho caso. Luego estuvo el arte. Entonces, cuanto más desaparecía la naturaleza, más se reflejaba la naturaleza, pintando bodegones, pintando paisajes en los cuadros, y se tenían los cuadros de bodegones. Luego se intentó traer naturaleza con los jardines colgantes, con recrear la naturaleza a lo de casa. Y toda esta prestar atención a lo que vale, que es lo que se pierde y no se tiene, hoy llegó al paroxismo. Y entonces la población urbana y los jóvenes, no los de ahora, porque los de ahora, válgame Dios, pero los de, perdonadme, los de hace una generación, veían a las manchas que esto no podía continuar así, porque el paisaje que nos habíamos criado, que nos emocionaba, los Soria pura, que a veces se madura, de Machado, los olmos los cortaban, que el urogallo, que era símbolo de nuestros bosques, los terminaban, que se acababa. Y dio lugar al movimiento que se llama, que se llegó a conocer, o que se conoce como ecologismo, que en realidad es una especie de basta ya, un grito un poco desesperado, de que nos llevan los nuestros. Y es un proceso, quizá en parte iniciado con el romanticismo. Está también ahí San Francisco de Asís, el hermano Lobo, que va y va y va y llega a una explosión. Y tenemos el llamado movimiento, plataforma ecologista, que por supuesto pues, podían ser más preparados, podían ser menos estridentes, pero yo tengo un profundo respeto por los ecologistas, me gusta o no me gusta. En Portugal le llaman las meloncillas, quiere decir la sandía, o sea, rojo, verde por fuera y rojo por dentro. Pero estos señores, el hecho es que están dedicando su tiempo, sus fondos y su ilusión a solucionar un problema que nos afecta a todos y que aquella gente, aquellos miles de burócratas, ingenieros y políticos que están pagados para solucionarlo, no lo solucionan. Entonces esto a mí me merece un enorme respeto. Bueno, esto es una introducción. Esto de introducción. Y la introducción lleva un fin. Y el fin que espero otras preguntas para poder responder, porque la historia del movimiento ecologista es enorme, se implicó. Hay otro sector que son los científicos, más bien absortos, y además no suelen querer ni saber tener problemas, se meten o no se meten, científicos comprometidos. Hay un divorcio entre el conocimiento científico a veces y el ecologismo, como no hay muy serio entre el conocimiento científico y la aplicación práctica, lo que se llama la gestión de los recursos naturales. Y podemos continuar así, hablando, pero yo espero las preguntas de Roberto, que además espero gozar que nos eche alguna puya de lo mucho que nos... Bueno, como me deja el reloj en el país... No, pero el humor no tiene que ver con el reloj. Por lo mucho que nos entendemos y lo bien que hablamos, y tiene usted la palabra. Bueno, pues voy a continuar con la misma, casi la parte final de la pregunta anterior, ¿no? Tú hiciste, Benigno, las memorias de Valverde y además la biografía de Félix, que fueron amigos tuyos y, como he dicho antes, familia. Ellos también, ya llegando un poco más a nuestros días, marcaron un antes y un después, o en ese momento fueron unos incomprendidos que luego se ha visto que más o menos podían tener razón, y por qué en ese momento la sociedad igual les llegó a escuchar más que antes a otros, ¿no? Es un fenómeno sociológico de Félix y Valverde, porque en absoluto fueron unos incomprendidos, fueron unos mimados, sí. Eran arrolladores. Valverde escribe a Franco una carta en 1954 y 3 meses después está en el Sáhara
investigando las gacelas con un camión del ejército y un destacamento de soldados puesto por el gobierno para que desarrollara aquellas ideas incomprensibles, ¿no?, de un individuo que decía que era una vergüenza nacional que explorara el territorio de la colonia española del Sáhara un francés, Jaime de Balzac, y no un español como él. Es más, Villegas, el general que llevaba el Instituto de Estudios Africanos, o algo así se llamaba, le dijo que cómo se atrevía a hablar en ese tono al generalísimo, ¿no? Que nunca nadie se había dirigido a Franco de forma tan insolente, diciéndole que era una traición y una deplorable, ¿no? Y claro, Franco, que tendría su genio y su forma de ser, pero pilló enseguida que este chaval había que promocionarlo. Tenía 25 años, tampoco era en absoluto conocido ni nada de nada. Y Félix lo mismo, Félix se le ocurre en la mili decirle al ejército español que igual que los legionarios tienen una cabra, el destacamento de Valladolid o de Burgos, no sé dónde estaba, tiene que tener un halcón de símbolo y de mascota. Y entonces se pasa la mili entrenando cernícalos al principio y luego en la tercera, él hizo milicias, en la tercera fase ya halcones, ¿no? Entonces era gente que eran capaces de entusiasmar a una piedra y de hacer vibrar y de que todo el mundo pusiera la oreja sin entenderles con toda seguridad, porque todavía no lo entendemos hoy. Imaginaros en aquellos años este discurso como tenía que sonar. Y yo tengo mucha correspondencia de Félix y de Valverde, ¿no?, con altos cargos de la administración de los años 50 que no comprenden, ¿no?, para qué quieren ellos una licencia de caza científica, para cazar halcones fuera de temporada. Y decía, no, es que los halcones no tienen temporada, comen todo el año. Pero los burócratas no lo entendían y tenían siempre que acudir normalmente, fíjate tú, al generalísimo. Iban siempre a la cabeza. Ellos consideraban que de Franco para abajo no había con quién tratar y le escribía. Félix se dirigió a Franco 3 veces y Valverde por lo menos 1 o 2. Bueno, 2 seguro, la de África y luego la del Escorial. Entonces, esa capacidad de osadía, yo la investigué. Pregunté si era que eran hijos del bando ganador de la guerra y se creían que el monte era orégano, que podían hacer lo que querían y ir para arriba y para abajo. Y en parte puede ser una explicación, pero cuando yo, por ejemplo, escribí esto en una primera versión de la biografía y se lo envié a la persona que me dijeron que era la que había influido en Félix Rodríguez de la Fuente, que es un tal Basilio López que nadie conoce porque escapó a Estados Unidos en los años 60 y nunca más volvió. Y digo que escapó porque yo escribí que eran niños mimados del régimen y él vino de Estados Unidos a hablar conmigo y me dijo, estás muy equivocado. Yo soy hijo de un republicano asturiano que tuvo que refugiarse en León para huir de la represión y llegamos allí y todo el mundo sabía que éramos rojos. Pero mi padre era médico y tan buena persona que el alcalde le acabó dedicando una calle y cuando vino a verme a Estados Unidos fue al cuartelillo a pedir el certificado de buena conducta que te permitía acceder al pasaporte en aquellos años. Y le dijo el comandante del puesto, oiga, don Basilio, ¿sabe que usted está en la lista de los desafectos al régimen? Y el hombre dijo, pues ya me han pillado. Y claro, la Guardia Civil de aquel puesto le quería con locura porque había curado a sus hijos y a sus mujeres y a ellos mismos, ¿no? Y así era la España de entonces. El caso es que estos 2 personajes lo tuvieron muy fácil. Y yo lo digo por experiencia propia, yo lo tuve muy fácil, ¿no? Yo cuando me planteé en el año 73 dedicarme a esto, es curiosísimo porque yo tenía muy claro que lo iba a hacer y lo hice, ¿no? O sea, yo llegué a Madrid en el 74
y en el 76 era redactor de ecología del diario El País, con 23 años, ¿no? Eso hoy en día es imposible. Es decir, en aquellos años, si tenías ideas originales o te atrevías, era fácil hacer cosas como las que hizo Rodríguez de la Fuente, sin quitarles mérito, porque también sufrieron lo suyo y tuvieron que trabajar muchísimo, pero eran los únicos. De hecho, Félix lo repitió varias veces, ¿no? De que era el mejor divulgador de la naturaleza porque era el único, entonces no había otro mejor porque no había dos. Y es cierto que si no, o Kerkus, ¿no? Cuando sale en la revista Kerkus, pues era la única y sigue siendo la única, pero en aquel año no se sabía que iba a ser la única y hubo muchos intentos posteriores. Luego seguimos hablando de Kerkus. Sí, de los medios de comunicación, que me interesa mucho. Pues ya cayó, venga. No. Para que Javier, siguiendo el hilo, ¿no? Tú hablas de Valverde y de Félix, pero tú les conociste más tiempo que Benigno, trabajaste con ellos y además, bueno, pues bregaste algunas luchas y desencuentros también posiblemente. Sí, les conocí largamente e intensamente. Yo tuve ese privilegio porque Benigno dice que era fácil porque no había otros porque era un yermo. Pero un yermo así, con la mentalidad que había, no hubiera podido hacer nada si no fueran unos auténticos fenómenos y colosos. Y eso es muy escaso en el mundo, en esta península ibero-bereber, más. Siempre hay gente que destaca y luego unas etapas de una mediocridad tristísima y viene entonces los escritores, el deporte surgió de repente Santana o Joaquín Blume, etcétera, etcétera. Y estos eran auténticos colosos, como lo fue Ramón Margalef, un profesor que trajo la ecología a España. Bueno, ellos escribían porque tenían el valor de escribir y porque estaban convencidos éticamente que tenían la razón y porque eran lo suficientemente sensibles para que fuera la lucidez les permitía ver que España, que era un prodigio de diversidad biológica en el contexto europeo, por muchas historias, por sus fronteras que hacen las sierras en sentido horizontal, que son barreras, la proximidad a África, el que tienen un bosque en los Siberiano Central, en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, mesetas, costas tropicales, subtropicales, estaba amenazada. Y además no estaba investigada, porque entra un yermo de investigación. Ese es el esquema que yo hago. Bueno, ¿y cómo era esta gente? ¿Cómo era Rodríguez de la Fuente desde mi punto de vista? Hay pues que no sé y de las cuales no quería, no debía yo ni hablar con él, pero que hablamos de mucho, porque además a mí me gusta conocer un país desde el campo. El que pretende conocer un país desde una ciudad urbana pisando asfalto, no. En el campo es donde uno conoce el país porque conoce a la cepa madre del país, que son los que viven en el campo y que han poblado las ciudades, y conocen como la ciudad, los frecuentes desatinos que hacen los legisladores o los burócratas de la ciudad se proyectan en el campo y la enorme diferencia que suele haber entre el mundo rural y el mundo urbano. Y yo tuve la suerte a estas dos personas y otras muchas de conocerlas en el campo y desde el campo, y conocerlas en la ciudad y conocerlas de día y de noche, en la paz y en la guerra, en la fortuna y la desfortuna. Y eran, yo digo siempre, que decían del castellano, que cuando la espada es corta será un paso al frente. Eran personas arrojadas, que llegado a un punto no retrocedían, de enorme talento, que no es lo suyo, y de enorme capacidad de trabajo. Y en el caso de Rodríguez de la Fuente, además de una notable capacidad, que no es frecuente tampoco, para escuchar, leía muchísimo, y de lo que escuchaba y leía y veía, sacaba una síntesis que dio ese mensaje extraordinario que nos legó, que se basaba en unos dotes infrecuentes de capacidad de comunicación. Su verbo era fácil, convincente, fluido,
modulado, te llevaba con él, que es cómo lo decía. Pero también tenía qué decía. Y lo que decía, había una síntesis de las principales ciencias relacionadas con la naturaleza, la ecología, que es las relaciones entre los animales y su medio, los seres vivos y su medio, incluido el hombre, la etología, que es el comportamiento, y luego el concepto de evolutivo, de la evolución, es decir, que la vida es algo que está en movimiento continuo, cambiando y adaptándose a las circunstancias, y que eso se nota en nuestra estructura física, la nuestra y la del otro y la del grillo y la del perro, que el sistema digestivo, la longitud de las piernas, se adapta al medio que está, y el medio se adapta a él, claro, porque un gran herbívoro se adapta al pasto, pero también el herbívoro condiciona el pasto y el paisaje. Pero no solamente eso, también el comportamiento. Entonces, el comportamiento humano, por terminar en alguna parte de la dichosa especie humana, pues arrastra comportamientos ancestrales que vienen desde los seres más antiguos del universo, lo que sea reptiles y peces, que tenemos cosas comunes. Esto lo captó Rodríguez de la Fuente muy bien y lo transmitió. Y esa es la riqueza de su lenguaje, y esa es su enorme contribución a otra rama que me importa especialmente, que se habla muy poco, que es la contribución de Rodríguez de la Fuente a la investigación. Él demostró con hechos, de la misma forma que Benigno dice que si mencionó el Paleolítico iba diciendo lo que era el Paleolítico y el Neolítico, pues él, sin decirlo de otra forma, demostró la enorme importancia que tiene el trabajo, la investigación de campo. No hay mejor universidad que el campo, claro, que estar formado, interpretarlo y adaptarlo, los conocimientos científicos al campo, y viceversa. El campo inspira para el conocimiento científico. Y Rodríguez de la Fuente, reflejando los trabajos de campo que hacía el que sea, Van Lawick en África, o el otro, Darwin, o el que sea, dejó ver a la sociedad esta cateta y que había sufrido enormemente. Hablo no del sufrimiento personal, sino del sufrimiento del desarrollo de la ciencia con la guerra. El Museo de Historia Natural fue desmontado y los científicos, que había muy buenos entonces, tuvieron que irse al exilio. Revalorizó el papel insustituible del investigador de campo, que es el que estudia la mariposa, o está ahí en Atapuerca con el sol rascando un molar de sabellos de qué, de un diente de sable, o el que está con unos prismáticos viendo el comportamiento en África del chimpancé y viendo si se rasca 50 veces o 51, y viendo si es que se rasca es macho, hembra o joven, y si se rasca porque le pica algo, o para demostrar angustia, o para... Bueno, ese comportamiento y el saber cuando se bosteza desde un humano a un perro, que hay una pauta continua, y todos vosotros habéis visto rascarse a un ave, ¿no? Pues la gallina saca la pata por detrás del ala y se rasca. Y también habéis visto rascarse un perro. El perro, que está sentado, saca la pata atrás por encima de la extremidad exterior y del ave y se rasca. Bueno, eso indica que hay una pauta ancestral de la forma de rascarse. Y en las voces, y en el lenguaje, el sonoro, pero también el corporal, los cambios de colores. Nosotros también nos ruborizamos. Lo hace mucho más ostentosamente los pavos, que habéis visto que se cambian de color. Bueno, todo eso tiene, si lo hila fino uno, tiene un hilo conductor evolutivo enormemente. Es una maletología. Bueno, todo esto captó en aquella época Rodríguez de la Fuente y lo transmitió. O sea que eran gente, yo diría que fuera lo normal, en el lado positivo. Aunque no quiere decir que fueran completamente santos ninguno, ni que tuvieran agregatos. Bueno, pues mi contribución y que voy a hacer la palabra a Roberto. Bueno, sí. Yo te preguntaba por Valverde y hemos acabado rascándonos la espalda con la pata. Bueno, claro, porque es la contribución de Valverde y de Rodríguez de la Fuente que lo divulgó. ¿Sí? Bueno, pero has nombrado algo interesante que has dicho tú también, y esta mañana me hablabas en el camino, en un momento difícil
del Parque Nacional de Doñana, en los años 70, decías que era imprescindible que la prensa se hiciera eco de algo, ¿no?, para transmitirlo. Y en un periódico en aquel momento emergente como era El País, te dijeron: pues aquí no tenemos a nadie que te pueda hacer caso, pero espera un poco, que va a llegar un periodista joven. Sí. Y este quizá vaya a ayudarte a conservar Doñana. Pues esto era... Sí. Y ese periodista... Bueno, me pone un tobogán que no puedo parar ya, porque he visto atención que está intensamente... No sé si vas a seguir, o digo, ese periodista era Benigno. Era Benigno, sí. Y entonces, la pregunta quizá para Benigno y para ti también, ¿no? La prensa siempre ha sido vital para transmitir, pero ahora mismo estamos en un momento en el que estamos cargadísimos de información y de desinformación, y todo eso hace que la sociedad en general nos formemos un criterio de la necesidad que tenemos de preservar el planeta, pero parece ser que hay esa escisión que decías antes entre la ciencia, la divulgación de la ciencia, y luego ya cómo nosotros queremos creernos la ciencia, que tiene mucho que ver con cómo nos la cuentan. Y yo creo que ahora mismo, bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esas millones de blogs, de influencers, de youtubers, de periódicos, de radios, de televisiones que hablan de medio ambiente, hablan de conservación, y no sé si lo que dice uno es verdad o lo que dice el otro es más cierto, ¿no? Comparándolo con aquel momento en el que también pues había solo pocos medios y te tenías que creer lo que te decían. Pues voy a intentar ser... La pregunta era para Benigno, pero contesta tú. Sí, no, porque me siento aludido y además en el buen sentido de la palabra. Sí, Javier. Bueno, la situación de Doñana, que cuando no había grandes medios para destruirla y estaba olvidada, fue buena en tanto cuando permaneció en manos privadas. Desconfío mucho de lo que es la administración pública en Arauz, puede ser una excepción preciosa de María Teresa. Pero la propiedad privada cuida porque es su tierra y sabe que debe de dársela a los hijos y los hijos de los hijos. Bueno, era ya crítica entonces, hablo de los años 70 y tantos. Y yo estoy cada vez más convencido que si esto tiene algún remedio es por los periodistas. Periodistas de cualquier, aunque no del periódico, cualquier medio. Si tienen finura, tienen determinación y identifica una escala que se suele confundir, que es los efectos, las causas y los causantes. Como el periodista apunte en base a los efectos, la causa y el causante, que habitualmente está detrás de la administración pública porque no cumple ni hace cumplir la ley, acierta. Porque el emboscado en la administración pública suele ser muy cobardón. Y si le señalas con claridad por esto y por esto, lo pones en un aprieto. Bueno, pero había unas reuniones del Consejo Interministerial del Medio Ambiente y que estaba dilucidando la ley de Doñana. Yo conocía bastante que practicaba el ecologismo, un periodista llamado José Manuel de Pablos, y le urgía, como a Benigno le urgía a las 3 de la mañana o a las 2:50 o a la hora que hiciera falta, a él también. Y ya me decía desesperado: mira, hay que tener un poco de paciencia, porque va a venir un periodista jovencito de Alemania que le van a dar trabajo en el país y ya verás cómo nos va a arreglar las cosas. Este periodista se llamaba Benigno Varillas, venía de Alemania. Tenía menos juventud almacenada que hoy, que tenía mucho más juventud embotellada. Venía con ganas de trabajar y era inmisericordia. Y hubo un detalle en que la situación era tan apurada en Doñana que conseguí que el Consejo de Rectores de España, que dirigía un buen amigo Rodríguez Villanueva, hiciese una declaración de todo el Consejo de Rectores a favor de Doñana.
y conseguí, o tuve la suerte, o la ventaja tuve Doñana, que estaba Benigno Varillas, y sacó una formación así en el país y conmocionó aquello y arregló, tuvo un golpe de efecto enorme. Bueno, aquí me dejo yo ya porque es la intervención de... Bueno, pero te has dejado bien la exposición, porque esos golpes de efecto ahora son más complicados. Bueno, ahora es que no cabe. No, espera, que ahora ya es para Benigno. Eso es otro más complicado. No es complicado, sencillo, pero es triste. Benigno, por favor, venga. Pues no lo sé, porque, a ver, se dice que ahora hay mucho ruido, mucha información, pero la potencia de comunicación que tiene la red no la teníamos, bueno, el país, la verdad, en la transición lo leía todo el mundo que lo tenía que leer, ¿no? Y era muy potente, la verdad. Escribías una cosa y al día siguiente se ejecutaba. Era impresionante. Lo curioso es que teníamos 25 años los más viejos. Yo tenía menos. Y sin embargo hacíamos esa labor. Pero ahora yo creo que las redes sociales, los influencers, están demostrando que para nada se ha perdido la capacidad de influir poderosamente en la sociedad. Lo único que, por desgracia, o la percepción que yo tengo, se está dedicando esa energía y esa capacidad que nos da la tecnología a cosas triviales. Se ha perdido el sentido de las grandes metas históricas, ¿no? De cambiar el mundo, en una palabra. O sea, yo me propuse con 18 años cambiar el mundo, esas cosas que uno tiene, hacer la revolución, cambiar las cosas, ¿no? Siguiendo mensajes que oía a Félix Rodríguez de la Fuente en la televisión y yo me creía de la primera a la última letra. Lo hizo más gente que yo, no solo yo. Y ahí surge ese movimiento de periodistas y de ecologistas, pero para nada yo creo que ahora la juventud debería de desfallecer. Creo que hay unas herramientas que nunca tuvimos nosotros. Yo tuve la suerte de caer en el país y evidentemente tenía mi plataforma, como Rodríguez de la Fuente tuvo Televisión Española cuando solo era un canal y no había otra opción que verle a él. Pero eso no quiere decir que ahora no se puedan hacer cosas. Y si hay un fallo, que Félix logró encontrar la fórmula y no sabemos tampoco cómo, es que ahora todo el mundo lee, ¿no? Todo el mundo lee o escribe. Y Félix dijo que la lectura y la escritura era la perdición de la humanidad, que era en el momento en que hace 3.000, 4.000 años se inventa la escritura, empezamos a ir para abajo y ahora estábamos ya tocando fondo. Efectivamente, yo ahora que estoy investigando esto, que no lo descubrí hasta hace pues 6 o 7 años, bueno, cuando eres sordo tú te crees que todo el mundo no oye nada, ¿no? Entonces yo no me daba cuenta. Ahora cuando enchufo la televisión o la radio se me rompen los tímpanos oyendo a los locutores porque observo que están leyendo, descubro que están leyendo. Y al leer toda la energía que nos transmitía Rodríguez de la Fuente, que nunca leyó ni nunca escribió, que eso es asombroso, un hombre que hiciera tantísimos documentos que si se pasaran a papel están por pasar, que parece mentira que nadie de los que pueden tener los derechos se haya interesado por trasladar eso, y bueno, caigo ahí en el error de querer pasarlo al papel. Probablemente habría que escucharlo. Yo le propuse a Radio Nacional de España hacer un programa que vuelva a sacar de la nevera toda ese volumen de información que dejó Félix, 350 programas grabados, que ahora están colgados de internet, pero claro, están en bruto, y a ver quién tiene el tiempo para oírse 350 cintas de media hora, ¿no? Pero no quisieron, porque no se da valor a un fenómeno que yo espero que pronto a lo mejor dé la campanada, ¿no? Yo propuse a la Universidad del País Vasco clonar la voz de Félix, que es la única que no necesita ser clonada, porque él se la clonó a sí mismo. La clonación de la voz permitiría que yo pudiera leer mis textos con la voz que estoy utilizando ahora, que es mi voz de hablar. Pero si yo escribo un texto y lo leo, mi voz es la de leer.
y estaríais todos dormidos hace media hora, porque al leer la voz se hace plana y todo cambia. Entonces, la tecnología de la inteligencia artificial, que es la que nos va a cambiar las vidas en menos de un año, lo veréis todos, hará que probablemente los medios de comunicación empiecen todos los periodistas, toda persona que se precie, tendrá su voz clonada. Y cuando quiera comunicar, no comunicará él, comunicará su voz de inteligencia artificial, que es la suya, pero que un ordenador ha aprendido a expresarla a partir de un texto escrito, porque nuestra mente está tan deteriorada que ya somos incapaces de estructurar mentalmente una historia y transmitirla sin haberla escrito. Solo Rodríguez de la Fuente, que yo sepa, es el único ser humano que lo ha logrado. Y ahí yo estoy respondiendo a tu pregunta de que probablemente la comunicación tenga una nueva etapa en cuanto salga este programa. Yo escuché justo cuando vine aquí el año pasado, pues en el camino de vuelta, Odil me llevó en coche y llevaba en el teléfono grabada la primera prueba de la voz clonada por inteligencia artificial de Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, a mí me pillaron la idea y, como me pasa en la vida, la han hecho sin contar conmigo, porque es una empresa que piensa ganar mucho dinero con esto. Pero cometen el fallo de que no se dan cuenta que para clonar una voz no basta con coger 4 horas de grabación y cascarla. Tú tienes que entrar en la persona y, bueno, hay un británico que clonó su propia voz porque le operaron la garganta de un cáncer, y entonces él dice que está contento con el resultado y puede hacer doblaje, que se dedicaba al doblaje, gracias a que tenía 40 horas grabadas con distintos momentos emocionales, ¿no? Bueno, no me enrollo más, deciros que probablemente las nuevas tecnologías puedan resucitar a Rodríguez de la Fuente y a todos nosotros a algo que probablemente Rodríguez de la Fuente sostenía tuvimos en el Paleolítico. Él decía que las pinturas rupestres eran decorados de estudios de grabación, que eran en las cuevas. Este local tiene ese mismo efecto de voz, o a lo mejor el micrófono que tengo en la mano logra esa sonoridad, esa profundidad, ese tono, ese volumen que te da una cueva. Yo grabé el otro día en una cueva de ahí de Atapuerca y no me reconocía. Mi voz era potente, era como la de Félix, y era la cueva, no era yo, que tengo una voz muy pobre porque nunca hice ejercicio, estoy ya muy mayor y muchos otros factores que inciden en la voz, ¿no? Pero pienso que la tecnología, y no digo nada ahora, si la inteligencia artificial empieza a pensar por nosotros y hacernos los textos y hacernos los discursos, ya es que no tendremos más que hacer que pedirle que actúe. Que la gente se horroriza, dicen, ¿pero esto qué es? Digo, no, eso eres tú, liberado de todas las lacras y basuras que te han rodeado toda tu vida, pero tu cerebro es maravilloso, solo que no tiene esas capacidades. Entonces yo soy un gran optimista, creo que el mundo va a cambiar en menos de 2 o 3 años de una forma brutal. El único problema es que si viene tu voz clonada no puedes cenar ni comer aquí con los arranzanos. Entonces, eso lo dirás tú. Si puedes venir solo a comer y que hable tu voz, ¿no? O sea, cuando alguien dice la inteligencia artificial es artificial, digo, no, el neolítico es artificial. Nosotros desde los faraones hemos dejado de pensar. Somos esclavos que estamos unidireccionados por unas leyes, unas normas, unas religiones, y no somos nosotros para nada. Nosotros nos han troquelado. Somos lo que ha dicho nuestro maestro, nuestros padres, la iglesia, el cura, que seamos, ¿no? Pero no somos nosotros. Y la inteligencia artificial también va a incidir en nosotros, pero de una forma mucho más libre, mucho más neutra, ¿eh? Hay que ser muy optimistas con las nuevas tecnologías. Ya como me están diciendo que no tenemos mucho tiempo, quería hacer hincapié en... Tú que eres un poquito, solo un poco, más mayor que Benigno y que has visto un poco más, ¿no?, la trayectoria de nuestro país. Yo siempre pienso, siempre digo que los ecologistas barbudos
compañeros palestinos pues ya no existen, ¿no? Que la propia sociedad en general, que hemos estudiado educación general básica, por respeto a las personas, respeto a los demás, somos todos, ¿no? Ecologistas, por lo bueno o malo que pueda tener esa palabra, porque nuestros hábitos están siempre pensando en el bien común. ¿Tú crees que esta sociedad que tenemos ahora es capaz de asumir esos retos, ¿no? De pensar en los demás, de pensar más en el planeta, de pensar que nuestros hábitos pueden influir en otro lado del mundo, ¿no? Porque no sabemos la ropa que tenemos, el agua que bebemos, de dónde viene, de dónde va, la energía? Eso hemos sabido y lo sabremos. Pero, vamos a ver, una cosa es pensar o decir que estamos preocupados y otra cosa es cambiar la realidad. Son dos conceptos bien diferentes, ¿no? El estar informados, o que nos suene el sonsonete, sin duda. Por tanto, las herramientas de comunicación, telemáticas, todo el mundo hoy conoce más o menos que esto está en peligro, que es un disparate, que se destruye la universidad, que la naturaleza es muy necesaria para la vida humana en el plano económico, cultural, científico, bueno, y esto es que la gran biomasa humana conozca esto, modifica algo el rumbo de colisión catastrófica que llevamos, pues no. Pero cuanto más lo conozcan, igual más se puede actuar, ¿o no? O igual menos, porque están embobados pensando que como lo conocemos vamos a hacer algo que efectiva, y los destructores, que es una minoría muy poderosa, saben esto, lo difunden, maquillan sus mensajes de ecologismo, engañan diciendo que eso está muy bien y sigue la destrucción enorme, enorme, enorme. No nos engañemos. Los que quieran contribuir a que esto cambie, lo primero que deben saber es una tendencia perversa, con muchos factores, y que el que lo sepan muchos no quiere decir más que se demuestra la impotencia de lo que ser muchos frente a los que tienen el poder de actuar. Eso, y así estamos. Y después, que los que están destruyendo la naturaleza lo hacen con la complicidad de las autoridades y en contra de las leyes. O sea que el problema de fondo, la crisis de fondo que yo veo, es una enorme crisis moral que implica la ilegalidad. Con la legislación que hay hoy, el planeta sería otro si se cumpliese el 50%, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque los que tienen que hacer cumplir las normas no hacen que se cumplan. Y por además, ¿por qué no hace que se cumplan? Porque hay una palabra que por desgracia nadie quiere pronunciar, pero que a su vez se llama corrupción, que no solamente llevas el dinero, sino la corrupción legal. Los que, para beneficiarse, no incumplen las leyes y destruyen la maravilla que es la naturaleza y la evolución, y la naturaleza, esta es una evolución, que he descrito esto y un paisaje, lo hacen porque ganan picos beneficios. Pero debemos saber que son muy poderosos, carecen de escrúpulos, porque las empresas, al fin de cuentas, es una máquina que atiende a la cuenta de resultados, y con los medios que tienen, compran a los mejores, a lo mejor para seguir cumpliendo sus objetivos, a los mejores testigos, a los mejores científicos, a los mejores no sé qué, a la mejor maquinaria, a la prensa, y del panorama en que nos encontramos, en mi opinión, desde un punto de vista, yo diría que la cruda realidad, y a los hechos me remito. Si mire el encaje perverso que hay, ahora se llama la España vaciada. En realidad es un impulso de casi toda la vida, desde que vino la industrialización, de provocar un éxodo rural. ¿Por qué? Porque usted que vive, pero en este pueblo o en el otro, y que es ganadero, que tiene 5 hectáreas de trigo, que vive porque tiene tantas tal, o porque tiene 50 pies de castaño, en el fondo es un hombre libre y responsable, que actúa como
un pequeño empresario. Y este tipo de persona, libre, responsable y más bien rudo, no es fácil de manejar. Y además, el mantenerlo unos ciertos servicios esenciales es caro. Conclusión: se recortan los servicios esenciales, se hace la vida difícil, no hay servicios, no hay educación, la medicina, lo que sea, los ayudan dinero, y se logra que se vaya a una gran ciudad, y entonces en la zona periférica de una gran ciudad es ya una masa social gobernable, manipulable con los medios de comunicación, y metido en otra vereda sociológica que interesa mucho más a este otro mundo que vive a base de esto. Y seamos conscientes, aquí no hay más remedio que la gente rural se mantenga como sea, que los mozas rurales traigan muchos hijos al mundo, sí, es una tarea biológica, y que defiendan con uñas y dientes su patrimonio. Y mientras esto no sucede, y lo veo muy difícil, quizá una evolución no lejana, esto lo hagan inmigrantes musulmanes, pero prefería que no fuera así, pues la tendencia la vemos. Le llaman a la España vaciada, que según eso lo ha provocado y mantenido y acentuado, y los campos no se cultivan, llena de maleza, las razas tradicionales de ganado del tipo que sea o de perros se pierden, y de gallinas, y hay yo diría, se borra el patrimonio cultural. En mi opinión, la experiencia me da que el patrimonio natural quizás se pueda recuperar. Ya hay un humedal, pues lo han canalizado los ríos, bueno, se inunda, medio se recupera. Un bosque, si se quisiera, se planta, tardará un siglo, pero se recupera. Ahora, los saberes que le inculcan a un hijo desde pequeñito, de cómo se labra la tierra, de cómo se aprovecha la madera, de cómo se pastorea, una vez que ese núcleo de sabiduría y tradición que es la familia se muda y el niño crece y sube de una gran ciudad, se pierde, yo creo, y sin remedio. Habría que empezar que viniera Benito Varillas, que viviese unos cuantos milenios, empezar por el Paleolítico y volver, y no va a ser fácil. Bueno, pues para empezar desde el Paleolítico, pensad un mensaje corto y positivo para acabar. Hay positivo, claro, tan bueno, creo que no tenemos tiempo para... No, para contrario, lo que queríamos es abrir un poquito el... vale. Pues abierto, mientras piensan ese mensaje positivo para terminar, que yo sé que son gente muy positiva, ¿alguien quiere comentar? Bueno, comentar, sí, preguntar algo corto. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, 1.000.000 de gracias por todo lo que nos estáis enseñando esta tarde, y yo estoy asombrada, vamos. Y en segundo lugar, tengo una curiosidad. ¿Qué opinan ustedes, me da igual cualquiera de ustedes, sobre Greta Thunberg? Activista, ¿no? Benigno, ya que habla Javier ahora. Bueno, en Alemania hay una preocupación porque los niños no sueñan con el coco, sino con los problemas ecológicos. Es decir, que se les ha inculcado que esto va mal y que va al desastre, al punto de provocarles verdadero trauma. Y esta chica pues viene de esa generación y ha reaccionado a su manera para intentar hacer algo, protestando de una forma muy sencilla, que era, en lugar de ir al instituto a clase, sentarse en la calle, no sé exactamente si delante de alguna institución o de su propia escuela, y ha conmocionado al mundo el que una niña haga eso, ¿no? Yo no sé con quién hablaba hoy en esto de la lucha contra los molinos. Yo le decía, mira, nuestras estrategias nunca intentamos convencer con la razón, con los estudios científicos, porque no se los leen, porque no les interesa y porque además no les afecta. Pero una foto de un chico jugándose la vida en un bote de goma
delante de un arpón que puede atravesar una ballena y poniendo su pecho descubierto para que le dé a él, si disparan, da la vuelta al mundo y para la caza de ballenas. O en el caso nuestro, ¿no? Cuando Javier me llamó y me dice, déjate de ballenas y dedícate a parar los aterrazamientos de los montes con maquinaria, ¿no? Que todos recordaréis en los años 70 cómo dejaban los montes aterrazados para plantar pinos, y nos encadenamos una docena de chicos Yo soy Carlitos, y los eucaliptos a las máquinas y pararon. Fuimos a la cárcel y tuvimos juicios, pero pararon. Y nos absolvieron, además. Los jueces dijeron, estos chicos habrán dañado la ley no sé qué y la no sé cuánto, pero la Constitución les ampara. Y nos absolvieron. Y quiero decir con esto que Greta hizo lo mismo, ¿no? Hizo un gesto y caló. Yo la respeto muchísimo. Ha habido gente que ha querido echar mucha basura. Probablemente haya cosas criticables, no lo sé, porque tampoco las sigo con tanto detalle, pero ojalá todos los ciudadanos del mundo fueran una Greta y dieran la cara y lucharan, incluso con errores, ¿eh? No hace falta ser perfecto en esta vida, todos hacemos cosas mal, pero si hay buena voluntad y ganas de luchar, pues para mí es maravilloso. Yo tengo una fe enorme en los jóvenes. Yo apoyo ahora núcleos que están surgiendo de jóvenes que se están organizando, que son capacitadísimos. Yo soy un ignorante, no he tenido la formación de vida. En nuestra generación no nos enseñaban como ahora, ¿no? Estos chicos se lo saben todo, están preparadísimos, lo único que necesitan es que alguien les dé mínimamente aliento y algo de recursos, de capacidad, y yo estoy muy, muy optimista con el futuro. Pienso que va a haber una explosión en nada, en la que a todos estos vejestorios que estamos aquí pontificando y haciendo y deshaciendo, nos van a barrer del mapa, nos van a barrer sobre todo los ordenadores, no van a permitir ni una, porque una máquina no admite la corrupción. Una máquina, si tiene un buen programa, y estos chicos se encargarán de programarlas bien, no va a permitir más corrupción, ni más violencia, ni más historias. Porque es que es inadmisible, el planeta no lo puede aguantar más. A partir de 8.000 millones de humanos haciendo el indio, el planeta dice basta. Y la juventud está con el planeta, porque les va la piel en ello, no tienen otra opción. Luego hay muchos jóvenes descerebrados, pero es que en nuestro tiempo también los había, solo que se notaban menos, porque no había medios que se dieran tanto a conocer, pero yo recuerdo que en mi instituto chicos que a mí me parecieran admirables había 3 o 4, no eran todos admirables, ¿no? Y ahora pasa igual, hay una masa de gente que no tiene ningún interés en nada, pero hay unos jóvenes que yo cuando los oigo hablar y cuando los veo actuar y oigo lo que hacen y lo que dicen, digo, pero Dios mío, qué masa crítica de inteligencia y de cerebros está ahí esperando una oportunidad, que es que aflojemos un poco las defensas y el sistema se vaya al garete. Y ellos lo reconstruirán, pero en una velocidad pasmosa, yo no me cabe la menor duda. Ahora vamos a quedar obsoletos muchos miles de millones de personas, eso debemos de saberlo. Nos meterán en un asilo y hasta lo que duremos. Lo vamos a dejar ahí para seguir a la siguiente pregunta, pero sobre todo porque hasta ahí era muy positivo. Lo del asilo ya es un poco menos. No, hombre, sí, no es malo. Te pongan realidad virtual y a ver todo el día. Ya ves que a venir a veces dices una palabra y ya tienen un discurso, entonces es imposible cortar. ¿Alguna pregunta más o comentario por allí? Hola, buenas tardes, gracias por venir y a las personas que han organizado esto. Me ha surgido una duda hoy, ahora de hablar vosotros. Es el tema, me ha quedado el dilema que se ha comentado que la única manera de preservar las cosas es privado, porque el estatal, bueno, sabe lo que pasa, ¿no? Entonces yo me acordé que hace un año y pico estuve por la ciudad de Andújar, buscando el INCE, bueno, y vi que todo era privado. Entonces el dilema que surge es, al ser privado, no se puede disfrutar la mayoría de la gente, porque no puedes acceder a los sitios.
Sin embargo, es la única manera de conservarlo. O sea, la única manera de conservarlo parece ser que es que a determinada gente no podemos acceder a ello. Me queda en esa pregunta. Gracias, Javier. Vamos a ver. Había un chiste de Focio, ¿no? Cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. ¿Os acordáis de ese chiste? Tiene muchas lecturas. Entre otras cosas, que si hay un monte porque se quema, es del señor conde. Es decir, que lo que no es del señor conde, no hay nada que quemar. Todos admitimos, incluso los pensamientos ya más radicales de lo que se llama izquierdas, que una obra de arte, un palacio renacentista, una escultura, un Velázquez, puede, incluso debe estar en manos privadas y el Estado les paga para que lo mantengan. Pero hay un pensamiento, una ideología, en mi opinión, sesgada y perversa, que no admite que una gran superficie de terreno esté en manos privadas. Porque entonces viene el latifundio y la cosa. Con algo que se quedó anticuado de que la tierra es para que la trabaja, no. La tierra es para que logra que produzca beneficios. Y no es el tenerla el que produzca beneficios, es tenerla, saberla rentabilizar y saber vender el producto y sacar beneficios que con los sistemas de distribución se reparten. Lo que dices de Andújar es verdad. Si hoy quedan linces y colonias de buitres negros, o las mejores colonias de linces, buitres negros, están en propiedad privada. Y están en propiedad privada y perduran porque no entra todo el mundo a hacer lo que quiere. De la misma forma que un cuadro, una estatua de Rodin o un cuadro de Velázquez está en un museo privado o público y el que va no tiene el derecho para admirarlo de tocarlo porque lo destruye. Bueno, el patrimonio natural se puede aplicar algo equivalente. La otra historia es entonces el gran público no tiene acceso a disfrutar ese bien. Mire usted, sí tiene acceso. Para eso están las áreas protegidas públicas, que en España deben ser, bueno, pues puede ser, encontrado la Red Natura 2000, 1/4 y pico mil kilómetros cuadrados. Lo que sucede, y esto va derecho a lo que planteas, cuando uno compara el estado de conservación de la biodiversidad de un área protegida pública y privada, se da cuenta de que no hay casi comparación. La privada está 1000 veces mejor, o muchas veces mejor. Y entonces ese es el dilema. Yo creo que la administración pública puede conservar más superficie, pero ya tiene un techo de las propias limitaciones de lo que es esto y más esto en el mundo mediterráneo, que mejor no. Doñana, mientras fue patrimonio de los medidas Sidonia privado y los propietarios privados, era un paraíso. Cuando los años a partir del 82 tenía problemas causados desde fuera de Doñana, desde fuera del área que se llama como cotomarismas de Doñana. Cuando en el año 82 se intenta y se fuerza la venta a los propietarios de una forma u otra, pues viene la hecatombe. Y cuando el año, creo que 2012, pasa de estar gestionada por el Estado a estar gestionada por la Junta de Andalucía, es el derrumbe. Y si Doñana fuese gestionada probablemente desde Suecia o Berlín, yo dije un titular que no gustó mucho, estaría probablemente mucho mejor que gestionada desde Sevilla, porque a Berlín o a Uppsala no llegan con los tractores para presionar al político de turno de que hay que cultivar más fresa y si el parque que es tal, no. Pues esa es la triste realidad. Y la contribución de la iniciativa privada, de la propiedad privada a la conservación, bien sea con proyectos o bien sea con preservar la tierra, es colosal. Mire, en Estados Unidos hay una asociación privada de cazadores que
que se llama Ducks Unlimited, o sea, patos sin límite. Esta asociación se dedica con fondos privados a comprar tierras que eran humedales, que las han destruido los equivalentes a los iridas nuestros, que se llama el cuerpo de ingenieros del ejército, los compra y los reinunda. Y ha salvado, ha restituido, recuperado cerca de 2 millones de hectáreas, o sea, 20.000 kilómetros cuadrados, o sea, 2 veces la provincia de Navarra entera, en humedales muy productivos. Esto no quiere decir que es uno en vez del otro, no, sino que la administración pública debía estar muy agradecida a los privados que conservan, que no son todos también, y primarla y beneficiarla vía impuestos o como sea, para que mantengan esa labor en vez de tomarlo con una especie de celo absurdo como competidores. Y eso es lo que voy yo. Y los señores que tengan una ideología que les obliga a pensar que lo privado es malo por ser privado y que el que gane ordinariamente es malo, pues que bueno, que se vayan a predicarlo a Marte. Pero la realidad es esa. Y eso, en un hecho real, guste o no, pero ahí está. Y si vais a Andújar o vais a las áreas protegidas que hay en buena parte de América y aquí, en España, hay una asociación, una fundación de amigos de la Imperial, que más o menos pues, tendrá, no sé, cientos de miles de hectáreas en Andalucía, pues veréis que esto, guste o no, es así. Pues yo creo que es así. Gracias, Javier. ¿Algún comentario más? Pregunta por aquí delante. Bueno, hola, muy buenas. Voy a ser un poquito atrevido y me gustaría hablar un poco, bueno, sobre todo que vosotros me comentarais acerca de Darwin. El darwinismo se le tiene un poco como un dogma inquebrantable, pero bueno, si se lee un poquito a Darwin y se le estudia, se ve que la teoría se parece bastante a la teoría del libre mercado de Adam Smith, de Malthus, y además varios de sus hijos son miembros de los primeros clubes eugenésicos y demás. Entonces, ¿qué pensáis un poquito vosotros del tema de la evolución de Darwin? Todo con lo que ha estado envuelto respecto a la Royal Society, es mucha coincidencia justo que el darwinismo se parezca tanto a las ideas neoliberalistas que ahora están imperando en la sociedad, que llevan casi 200 años en ello. Y me gustaría saber un poquito qué pensáis acerca de eso. Berín, ¿no te atreves? Bueno, me atrevo con todo. Al de la propiedad privada le emplazo para unas jornadas específicas y al de Darwin para otras posteriores específicas, porque menudos melones que habéis abierto. Yo soy partidario de que desaparezca todos los espacios naturales protegidos y todas las fincas particulares y pasen a ser gestionadas por las personas que hayan demostrado conocimiento, pasión, interés, voluntad y capacidad de gestionarlas. O sea que pasaríamos efectivamente a una gestión privada del bien público o del bien común, o la naturaleza, pero no en manos de cualquiera, sino de quien la sociedad, a partir de unos parámetros que están sin identificar, diga esta persona procede. Puede ser uno que ya está, evidentemente, hay cazadores, dueños de fincas que lo están haciendo bien, o hay gestores de parques naturales que lo están haciendo muy bien, y otros que lo están haciendo mal no tienen ningún derecho a gestionar ese territorio, y menos a prohibirle el paso a la persona que podría hacerlo. Y yo reivindico que la naturaleza está secuestrada a las personas que la podrían defender, salvo excepciones, privilegiados que tienen esa suerte. Pero yo me siento como tú, una persona que solo puede vagar por las carreteras y ver las cosas desde las vallas, cuando yo podría hacer cosas muy positivas para mejorar esos territorios, recuperar sus capacidades, hacerlos rentables, etcétera, etcétera. Y creo que es un tema tan importante y tan grandioso que merecería unas jornadas. ¿Cómo tenemos que revisar las leyes de desamortización que robaron
a las instituciones en las que nuestros reyes medievales habían depositado media España para que permaneciera siempre libre y salvaje. Y bueno, algunos han continuado con ese recurso, como bien dice Javier, los dueños de Doñana, que conservaron aquello bastante bien, o muy bien, hasta que empezó, no tanto porque se cogiera para la conservación una parte del territorio, que también lo hicieron muy mal, el Icona y sus sucesores lo han hecho extremadamente mal, sino porque permitieron que en todo su entorno se creara una industria agrícola que lo ha explotado. Y luego, en cuanto a Darwin, efectivamente es una paradoja que la solución de los problemas del mundo la hayan planteado los que lo han creado, la City de Londres. El X Club, no sé si tú estás puesto, esa gente fueron los primeros en darse cuenta de que la especie humana va para atrás desde que nos hemos domesticado, porque no estamos sujetos a la selección natural, ¿no? Y cada vez se puede, de hecho es lo que está pasando, la gente inteligente normalmente ya no tiene hijos, y los que, bueno, no se lo piensan y van por la vida de otra manera, igual se cargan de ellos, ¿no? Entonces eso es un problema, eso es evidente. Todo esto ha derivado en una teoría de la conspiración, ¿no? De que estas personas lo que quieren es dominar el mundo y ser los amos, pero yo pienso que, sin entrar a defender a nadie, porque no conozco por dentro a nadie y las cosas, sé que sea con esas ideas o sea con otras, deberíamos de sentarnos y plantearnos cómo lograr un mundo en el que quepamos todos y nos entendamos y podamos funcionar. Y eso todo el mundo sabe, y ahí desde Mao Zedong, que no es sospechoso de ser neoliberal, hasta los propios de la eugenesia han dicho que es reduciendo población, que no consiste en matar a nadie, como hacía Adolfo, sino consiste en no tener más de un hijo o dos, como mucho. Porque en el momento que tengamos 3, estamos aumentando la población y aumentando el problema. Y luego muchas otras cosas que habría que hablar. Pero ese es otro tema que está sin discutir, tienes toda la razón. Nunca nadie ha organizado unas jornadas que yo sepa. Yo es en lo que trabajo ahora mismo, en investigar este fenómeno, que es interesantísimo, ¿no? Cómo las coronas reales, el duque de Edimburgo, el príncipe Bernardo de Holanda, los Huxley, todas estas élites, son los que nos inspiraron. El WWF, la UICN, el primer barco de Greenpeace nos lo compró el príncipe Bernardo de Holanda, ¿no? El Rainbow Warrior. O sea, son paradojas que tú dices, ¿esto qué es? Se han vuelto locos o tienen una estrategia oculta, ¿no? Que es lo que va prosperando, porque queda tan raro que el Club Bilderberg o Davos hable de darnos una pensión vitalicia para que muramos felices y cuando seamos menos podamos hacer otro tipo de sociedad. Entonces eso es debate que debería... Arauzo igual se va a convertir en el foco del pensamiento mundial. La declaración de Arauzo... Ahora tenéis que traer a otros ponentes, yo no doy la talla, pero hay gente que podría seguro decirnos cosas interesantes. Bueno, pues quedamos emplazados ahora otra vez aquí. Debes, no sé si debo decir esto, pero deberá salir alcaldesa en las próximas elecciones. Por ese caso, bueno, si el próximo es darwinista... Después de las fotos con Benigno y tuyas, está por aprobación, pero hay elecciones sobre todo. Davos es un pueblo perdido de Suiza, ¿eh? Y fijaros en lo que se ha convertido, gracias a un individuo tipo vosotros que se propuso que ahí se reúna todo el mundo. Sí, buenas tardes y muchas gracias por vuestras intervenciones. Hay un tema que me preocupa, porque, como a todo el mundo, pero yo albergo alguna duda sobre él, y tiene que ver con estos documentales de Félix Rodríguez Lafuente. Hace unos años, en un documental, yo lo vi hace unos años, él hablaba, en los años 70, de que nos aproximábamos a una nueva edad del hielo, y toda la comunidad científica estaba preocupada porque íbamos a la nueva edad del hielo. Han pasado 40 años y ahora la comunidad científica y todo el mundo está preocupado por el calentamiento climático. A mí estos cambios del clima en 40 años, de tal manera que la comunidad científica pase de una cosa a toda la contraria, me hace dudar de qué planteamientos tienen, cómo hacen los análisis, se puede creer lo que dicen.
Ese documental, me gustaría que algún día lo vierais, está hecho por él y él habla precisamente de eso, años 70. A ver qué opináis sobre esto que os planteo. Javier, ¿quieres Va a ser la última pregunta, ¿de acuerdo? Porque luego tenemos que terminar. Breve. El clima no ha dejado de variar nunca desde que hace 4 o 5 mil millones de años hay Tierra. Y va a seguir variando. La tendencia... Bueno, sí, ahora se habla, efectivamente vamos a un calentamiento. Lo que va a durar, parece que sí, que vamos a una etapa de calentamiento. Pero puede haber en esa etapa microglaciares y otras muchas variaciones. Yo creo que ahí no está el debate. El debate está si es un cambio generalizado y de tendencia continuada debido a la influencia de los humanos. Hay observaciones que yo sepa meteorológicas de hace un siglo y pico y no es serio suficiente para hacer extrapolaciones. Hay estudios por el hielo fósil que te dicen permitieron seriar las épocas glaciares, interglaciares, microglaciares. ¿Dónde vamos? Pues yo la verdad no lo sé. Parece que hay muchos cambios. A nivel geológico mi vida es un segundo. Yo en mi vida he visto la cordillera Cantábrica sistemáticamente en noviembre caían nevadas, quedaban los pueblos aislados pues hasta marzo, y era así. Había mucha nieve, la nieve se derretía en verano, había mucha agua para los prados y era lo que había. Ahora se está roto, si va a recomponer, pues yo no lo sé. Pues no se puede decir mucho más, yo creo, hablando honestamente. No sé si quieres... Y los modelos matemáticos dicen muchas cosas, pero son modelos matemáticos. Y en Doñana, y termino, la FAO vino en una misión para cultivar toda la marisma. Y en base a unos sondeos, algunos modelos matemáticos que decían que la marisma era un paraíso para la agricultura, cosa que yo dudaba porque era suelo de barro salobre. Y tuve la suerte de contar con los mejores, unos excelentes a nivel internacional hidrogeólogos, los que estudian el agua subterránea, que eran Llamas y los profesores Llamas y Custodio. Y con los mismos datos que se basó en la FAO para decir eso, sacaron un modelo que demostraba que el agua que había era mala y era salobre y que la marisma era un error cultivarla. Bueno, pues, 2 modelos con los mismos números. ¿Qué les voy a decir yo? Benigno. Bueno, el cambio climático, como bien dice Javier, siempre se produjo. Hace 20.000 años hubo un pico de hielo y toda Europa se refugió en España. Y ahora hay, por cierto, un estudio en Granada que lo demuestra, ¿no? Entonces, el problema no es el cambio climático, el problema es que somos 8.000 millones de personas, que el mundo está petado y no podemos trasladarnos a una zona adecuada para adaptarnos al cambio. Y ese es el problema, que estamos atrapados, no que haya cambio climático. El que haya un cambio de clima, si fuéramos los 10 millones que éramos hace 10.000 años, pues nos iríamos a Siberia o a donde proceda, ¿no? A Sáhara, si allí llueve. Entonces, como no podemos, tenemos que buscar una solución. La lucha por frenarlo es una posibilidad y es lo que se está haciendo. Pero la otra, que es reducir población, y se puede, China lo ha demostrado, ¿no? Con Mao Zedong, y ahora están bajando, han bajado una barbaridad de gente en los últimos años. España lo está demostrando por otros motivos. El caso es que se puede reducir. En el momento en que tienes un hijo o ninguno, en una generación bajas a la mitad y en 4 días somos otra vez 5 millones de españoles, ¿no? Y eso es lo que no está planteando nadie, sino todo lo contrario. Se dice, ¿y las pensiones quién las va a pagar? Y tú dices, pero ¿usted quién cree que las está pagando ahora mismo, no? Es la alta tecnología, los robots, la producción industrial no se hace con mano de obra humana, estamos todos en el paro, lo hacen los robots. Lo que no ha hecho la política es que los robots coticen. Y yo se lo he propuesto a Tamames, tengo cierta relación con él y le dije, porque él nos manda una circular a una serie de amigos todos los meses, que son unas joyas literarias increíbles de un hombre de 90 años, y nos pidió ideas para su discurso del martes que viene, y yo le di esta, ¿no? Dije yo, mira tío,
necesitamos reducir población. Y no se atreve, me dijo que no se atrevía porque es impopular. Algo que toda la vida se dijo. Yo recuerdo que cuando Jimmy Carter hizo el informe al presidente del año 78 o 79, el primer punto de ese informe, que está en internet, era reducir la población del mundo a la mitad. Y yo pensé lo que tú, ¿no? Aquí están los de la City de Londres queriendo quitarnos de en medio. Pero nos reunimos en Cercedilla, todo el ecologismo español, en una asamblea de 500 personas. Yo publiqué en la última página del País el manifiesto ecologista, y el otro día que lo reutilicé para un librito que acabo de sacar sobre esa etapa de 1977, el primer punto del movimiento ecologista español en 1977 era reducir la población. Todo el mundo lo teníamos muy claro, pero ahora no. Ahora incluso dicen que hay que tener 3 y 4 hijos para las pensiones. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Como veis, Javier y Benigno pues, pasan del duque de Edimburgo a ver cómo se rasca una gallina, que es algo curioso, y podríamos estar aquí con ellos absolutamente el mundo, varios días. Del diplodocus a una molécula. Totalmente de acuerdo. Así que solo podemos agradecer la presencia de los que estáis aquí y De verdad, además. con todo el cariño del mundo os damos este fuerte aplauso por venir desde Sevilla y desde Asturias. No, al revés, Bueno, pues seguimos con las actividades. Ahora pido a los 3 invitados que bajen porque sube la señora alcaldesa. Teresa, ¿cómo lo hacemos? Como no bajen estos dos, no lo sacas de aquí.